¿Quieres saber cuánto músculo se puede ganar en 5 años tomando creatina? ¿Cuánta cantidad de masa muscular ha sido realmente por la creatina? ¿Cuánta he ido tomando y en qué momento del día? Quédate porque estoy seguro que esto va a serte muy útil para tus ganancias. Y no te pienso repetir como un loro lo que ya te han dicho en otros vídeos de este tema. Me acuerdo hace 5 años cuando escuché hablar por primera vez de la creatina. Yo por aquel entonces solo conocía la proteína en polvo, que no considero ni un suplemento, sino como un alimento más. El caso es que como cualquier otra cosa que acabo de descubrir, me hincho a informarme y ver todos los vídeos que pueda sobre ello. Al final del vídeo te contaré cuál es el mejor momento del día y en qué cantidad es mejor tomar la creatina. Pero antes te quiero decir algunos de los mitos más típicos que he escuchado de la creatina. Dime en los comentarios si ya los habías escuchado todo. Lo primero que si retiene el líquido. Y es verdad, pero no retiene líquidos como pensamos, ya que estamos acostumbrados a la retención de líquidos de la sal y a vernos como una pelota. El caso es que se supone que retiene líquidos intramusculares, es decir, dentro del músculo, por lo que se supone que los músculos se van a ver más grandes y más llenos. Como consecuencia de que retiene líquidos, vamos a aumentar de peso solo por el agua. Pero como te acabo de decir, esto no es malo, es incluso bueno, ya que nos vamos a ver mejor y encima pesando más. Lo segundo, que si te deja calvo. Y este mito resulta que salió de un estudio independiente que se hizo a un equipo de rugby en el 98 que relacionó que el hecho de tomar creatina elevaba los niveles de DHT, que es una hormona asociada con la calvicie. Pero ya está más que comprobado que esto no tiene ninguna relación y que no vas a perder ese peinado que me lleva. Así que no te asustes porque el corte de pelo que tengo yo no es por la creatina, hombre, sino porque me gusta así. Lo tercero que he llegado a escuchar es que si es dañina para los riñones. Y de nuevo, esto se ha vuelto a comprobar que no es cierto. Si eres una persona sana, la creatina no te va a hacer nada malo. Eso sí, si de base una persona parte con problemas renales, tiene que tener cuidado con ella, como con cualquier otra cosa que lo pueda afectar. Cuando te cuente mi experiencia, te diré si en algún momento me ha afectado las analíticas. Algo parecido con la calvicie. Si te vas a quedar calvo sí o sí, ya puedes tomar o no creatina, que en verano vas a parecer una bombilla de lo que te va a relucir la calva. Y lo último es que hay que hacer una fase de carga de creatina los primeros días que la tomas, porque se supone que va a hacerte efecto antes. Esto es tan innecesario que lo único que vas a hacer es perder el dinero de la cantidad de creatina que te ibas a meter, además de que te puedes llevar algún problema digestivo en el camino. Cuando termine de comentarte mi experiencia, sabrás por qué te digo que esto es tan innecesario. Ahora vamos con mi experiencia tomando creatina durante 5 años. Dentro de todos los beneficios que tiene fuera del gimnasio, que no voy a entrar ahora, la creatina se supone que mejora el rendimiento deportivo porque permite una recuperación más rápida del ATP del músculo. Y esto se puede traducir que en vez de hacer 10 repeticiones en un ejercicio, hagas por ejemplo 11, por lo que la creatina no hace que ganes músculo directamente, pero sí indirectamente, ya que puedes rendir mejor en los entrenamientos. Bueno, ¿y qué noté yo cuando empecé a tomarla? Nada. Bueno, vale, pero cuando empecé a tomarla no conocía tanto mi cuerpo y no pude saber si me hizo mejorar en algo. Pero ahora que tengo más experiencia, ahora que voy hilando más fino en los entrenamientos, cuando dejo de tomarla un tiempo y vuelvo a consumirla de nuevo, ¿qué estoy notando ahora? Nada. No quiero que me malinterprete. Con esto no quiero decir que la creatina no me haya hecho ningún efecto. Puede que sí o puede que no. Lo que te quiero decir con esto es que los efectos positivos en tu entrenamiento de pesas van a ser tan pequeños que ni los vas a notar. Y el que me diga en los comentarios que han notado sus efectos de forma espectacular, o es por puro placebo, o es simplemente por otros factores que no tiene en cuenta. No quiero entrar en esto ahora, pero esto mismo pasa con todos los suplementos. Y es que hay que intentar ver las cosas con una mayor perspectiva, ya que las personas siempre tendemos a ser muy reduccionistas en todo, porque nuestro cerebro quiere entenderlo todo de la forma más sencilla posible. Pero te pongo en situación. Como te he dicho, imagina que a ti la creatina te funciona perfectamente, por lo que cuando te empieza a hacer efecto, ponte que en ese momento estabas estancado en 9 repeticiones en un ejercicio y te ayuda a que ahora puedas hacer 10. Eso sí, esto no es infinito. La creatina te ayuda a que puedas dar el salto a 10 repeticiones, pero ya no te va a ayudar a que puedas hacer 11 ni 12. Simplemente lo que te ayuda es como si partieras de una base un poquito más fuerte. Bueno, que me lío. El caso es que hay otros factores mucho más relevantes que pueden afectar a tu rendimiento en el gimnasio. Imagina que ya has podido hacer esas 10 repeticiones gracias a la creatina, pero llega la semana siguiente al mismo entrenamiento y simplemente por el hecho de que la noche anterior hayas dormido 2 horas menos, perfectamente puedes volver a hacer solo 9 repeticiones o incluso 8. Y ya sin contar, por ejemplo, de que hayas bebido menos agua ese día o has tenido más estrés del que estuvieras acostumbrado, porque el estrés influye mucho más de lo que piensas. O que estés pensando en otra cosa y simplemente no estuvieras tan concentrado haciendo esa serie. Lo que te quiero decir con esto es que poniendo en una balanza el efecto que te puede producir la creatina con el resto de factores que seguramente no estés controlando aún, la creatina se queda en una posición tan irrelevante que da risa. Esto te lo explico mucho mejor en el vídeo que te dejo por aquí de los mejores suplementos para principiantes en el gimnasio, que te aseguro que te va a ayudar más de lo que piensas. Y llegamos a mis recomendaciones de cuándo, cuánto y sobre todo cómo tomarla. Lo recomendado es tomar 0,1 gramos por kilo de peso corporal al día, por lo que si pesas 70 kilos por ejemplo, tendrías que tomar 7 gramos de creatina al día, aunque la cantidad estándar sean unos 5 gramos, que es como el scoop que te vendrá con la creatina. ¿Cuándo tomarla? Aquí lo más importante es tomarla todos los días, ya que no tiene un efecto puntual como la cafeína, sino que funciona por acumulación, por lo que te he dicho que aumenta las reservas de ATP del músculo. Por lo que aquí la clave es generar
generar un hábito para que no se nos olvide tomarla ningún día. Y como no tiene ningún efecto puntual, da igual en qué momento del día tomarla. Por lo que te puedes acostumbrar, por ejemplo, a tomártela todas las mañanas nada más levantarte. Yo me he acostumbrado a tomarla siempre justo cuando vuelvo de entrenar. Y los días que no entreno, me lo suelo tomar simplemente antes de comer. Solo porque he generado un hábito de esa forma y ya nunca se me olvida. Y lo que yo creo que es lo más importante de todo, después de tomar la propia creatina, claro, y es el cómo. He visto vídeos de gente que lo que hace es echarse el cacito a palo seco en la boca. Y eso queda espectacular para llamar la atención y hacer el show. Lo que hace que funcione la creatina, entre otros factores, es la retención de agua intramuscular. Entonces tendrás que darle agua, ¿no? Encima que ya bebes poca a lo largo del día, no te va a quitar la que tienes del cuerpo. Por lo que, por favor, no imitéis las payasadas estas y disolverla en un vaso de agua bien lleno. Espero que no me seas de los que ven el vaso de agua medio vacío. Y una vez que te lo bebes, te recomiendo incluso de que te llenes otro y te lo bebas también. Esto te va a ayudar a digerirla mejor, a que se absorba bien y que no te produzca ninguna molestia intestinal. Y casi se me olvida, el principal parámetro que te puede modificar la creatina en las analíticas es la creatinina, que está relacionada con la función renal. Pues durante todo este tiempo me he hecho varias analíticas y en ninguna de ellas me ha salido alterado este parámetro. Esto también puede haber sido influido por la cantidad de agua que bebo, y no solo al momento de tomar la creatina, sino en el resto del día, que es igualmente de importante. Aunque si ya has visto la importancia que tiene esto en el vídeo que te he dejado antes, ya lo sabrás. Pues espero haberte ayudado en este vídeo, al menos a hacerte ver las cosas desde otra perspectiva, y que le des la relevancia a lo que realmente la tiene.